El Renacimiento marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Fue una época de ruptura con los paradigmas medievales, mezclando el pensamiento clásico con nuevas ideas humanistas. Este cambio cultural impactó la política, la economía y las artes. La influencia griega y latina se hizo presente, pero con un nuevo espíritu crítico. El arte cambió de forma drástica, y la pintura se volvió un medio para expresar ideas filosóficas, idealizando la belleza del cuerpo humano. Obras icónicas como la Mona Lisa de Da Vinci o los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel definieron la estética del periodo. El Renacimiento fue un movimiento cultural que revivió la antigüedad clásica romana y griega. Surgió en Florencia y se extendió por Italia y el resto de Europa. El arte de esta época definió una idea de belleza que aún hoy es un referente. Para entender estos cambios, podemos ver la evolución de un tema recurrente, la Madonna y el niño. Imagine la impresión de ver a Jesús y a María representados de forma tan realista y humana por primera vez. El Renacimiento no fue solo una revolución estética, sino también un movimiento intelectual llamado humanismo. Los humanistas buscaron textos clásicos perdidos e impactaron en la política y la mentalidad de la época. Fomentaron un enfoque antropocéntrico al centrarse en el hombre y su capacidad de razonar. Figuras como Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam fueron destacados humanistas. Sus ideas se difundieron rápidamente gracias a la invención de la imprenta. Aunque hubo pocos avances en las ciencias naturales, destacaron la medicina, la cartografía y el modelo heliocéntrico de Copérnico. La gente de la época pensaba que el periodo anterior a ellos había sido una edad oscura. Hoy en día, se debate esta visión, ya que la Edad Media no es considerada oscura y el Renacimiento es visto como una transición gradual. Hubo muchos eventos paralelos, como la Peste Negra, la Guerra de los 100 Años, la llegada a América y la Reforma Protestante. ¿Por qué empezó en Italia? ¿Por qué empezó en Italia? Un factor clave fue el resurgimiento de las ciudades, que se convirtieron en centros de riqueza y población. Además, las familias poderosas se volvieron mecenas, financiando el arte. Italia también tenía los restos de la antigua Roma, lo que facilitó el retorno al pasado clásico. Los artistas buscaban recuperar el arte antiguo, interesándose en la figura humana y el realismo. Creían en una belleza ideal que deseaban alcanzar. Para lograrlo, estudiaron modelos de la antigüedad. La arquitectura y la escultura lo tuvieron más fácil, pues había obras antiguas aún en pie. La pintura se inspiró de forma indirecta, ya que casi no se conservaban obras antiguas. La arquitectura recuperó la escala humana y elementos decorativos. La escultura y pintura tomaron posturas y escenas mitológicas. Esto también se aplicó a temas religiosos y retratos. Para el realismo, los artistas estudiaron la naturaleza, usando las matemáticas y la óptica para desarrollar la perspectiva lineal y aérea. También estudiaron anatomía, incluso haciendo disecciones para ser precisos al reproducir el cuerpo humano. Sin embargo, no solo copiaban la naturaleza, sino que la idealizaban, buscando la simetría y las proporciones perfectas. La Catedral de Santa María del Fiore en Florencia es un símbolo del Renacimiento. Su cúpula, una maravilla de ingeniería, fue construida por Filippo Brunelleschi, el primer gran arquitecto del Renacimiento temprano. El Palacio Rucellai de Alberti muestra la inspiración en el Coliseo romano, con su distribución de columnas y arcos. Esto demuestra el deseo de volver a la antigüedad, visible en iglesias y palacios. La pintura muestra cambios graduales, divididos en periodos como el Prerrenacimiento y el Alto Renacimiento. En el Prerrenacimiento, Giotto fue pionero en buscar un mayor realismo, incluso antes de la perspectiva. En el Renacimiento temprano, pintores como Masaccio ya usaban la perspectiva para crear una profundidad verosímil. Botticelli fue el exponente más alto de este periodo. Su obra más famosa es El nacimiento de Venus. En esta obra, el cuerpo humano es protagonista, pero con proporciones alteradas para transmitir una belleza idealizada.
el centro del Alto Renacimiento se trasladó de Florencia a Roma, con los papas como mecenas. Leonardo da Vinci, un hombre de muchos intereses, se destacó con obras como La Última Cena y La Mona Lisa. Él desarrolló técnicas como el esfumado, que daba mayor naturalidad a sus dibujos. Otro gran maestro fue Rafael, conocido por los frescos del Palacio Apostólico y la Escuela de Atenas. Para mí, esta obra condensa el estilo renacentista, con filósofos clásicos en un edificio que evoca la arquitectura romana. La terna de grandes maestros se completa con Miguel Ángel, un increíble escultor, pintor y arquitecto. Noten la precisión anatómica de su David y el rostro idealizado de María en la Piedad. En la Capilla Sixtina, sus frescos reflejan el libro del Génesis, con un claro ejemplo de las ideas del Renacimiento. Pero sus últimas obras, como el Juicio Final, muestran un cambio estético, alejándose de la perfección idealizada. Este periodo se conoce como Renacimiento tardío o manierismo, donde se intentaba replicar a los maestros, pero también se rompían sus principios. El manierismo se extendió por el siglo XVI, rodeado de debates, hasta que se dio paso al barroco. Este es un tema inagotable, pero espero que este recorrido te haya dado una clara idea de lo que fue el Renacimiento. La propuesta de restablecer los modelos grecolatinos, lo que da origen al término Renacimiento. El enfoque en lo humano y sus emociones. La predilección por temas como el amor, la naturaleza y la mitología grecolatina. La idealización de la naturaleza y la belleza femenina. La popularización de la lírica debido a su enfoque subjetivo. El surgimiento del ensayo y la consolidación de la novela como género moderno. La aparición de personas comunes, y no solo nobles, como protagonistas de las obras. Peña y Cabildo, 2022. Fue en este contexto cuando surgió un personaje que transformaría el teatro para siempre, William Shakespeare. William Shakespeare, 1564-1616, es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. Nació en Stratford-upon-Avon, en el seno de una familia acomodada. En sus primeras obras de teatro, Shakespeare disponía de pocos recursos. No había telón que cayera ni bambalinas. Shakespeare actualizó el estilo de escritura simplista y bidimensional del drama prerrenacentista. Se centró en crear personajes humanos con complejidad psicológica. Hamlet es el ejemplo más famoso. La transformación de la jerarquía social permitió al autor explorar la complejidad y humanidad de cada personaje. Incluso los monarcas fueron retratados como seres con emociones humanas y capaces de cometer errores terribles. El Rey Lear y Macbeth son un ejemplo de esto. Utilizó su conocimiento de los clásicos griegos y romanos al escribir sus obras. Jamieson, 2020. Shakespeare también logró manejar las pasiones humanas a la perfección, logrando que las obras estuvieran marcadas por temáticas como el amor, el odio, la ambición, los celos, la maldad, la justicia y la venganza, entre otros. Sus obras se pueden clasificar en distintas categorías: tragedia, Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta; comedia, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia; y dramas históricos, Enrique IV, Enrique VIII, Ricardo III. Debido a su vasta producción y su capacidad para escribir obras que se convertirían en paradigmas, muchos dudan de que Shakespeare haya escrito todas las obras que se le atribuyen. Algunos dicen que parte de sus textos fueron escritos por Christopher Marlowe, Francis Bacon y Edward de Vere, entre otros. Lo cierto es que el teatro cambiaría para siempre a partir de la incursión de Shakespeare y su intuitiva observación del ser humano. Tipos de narrador. Esta figura es un elemento clave que ayuda a distinguir la narrativa de la poesía, el teatro o el ensayo, actuando como un mediador entre los sucesos narrados y el lector.
Su principal labor es relatar los hechos que ocurren a lo largo de la historia, controlando la información revelada y aportando emotividad. Universidad Internacional de Valencia, 2024. Es el momento adecuado para que conozcas algunos conceptos que te ayudarán a comprender mejor una obra y a analizarla. En este sentido, descubrirás los diferentes tipos de narrador que existen y cómo se desarrollan los personajes. Primero, es fundamental tener claro que el narrador de la historia no es el autor. Es decir, si estás leyendo, por ejemplo, El principio del placer de José Emilio Pacheco, aunque él sea el autor de la obra, eso no lo convierte automáticamente en el narrador. El autor es quien crea el mundo en el que se desarrollan los personajes, mientras que el narrador es un personaje ficticio dentro de ese mundo. El autor es una persona real, el narrador una construcción literaria. El narrador es quien relata la obra, quien decide qué información revelar al lector y qué aspectos reservar. El lector depende completamente de lo que el narrador elija compartir para poder conocer la historia. El narrador puede ser uno de los personajes o alguien externo a los hechos narrados. Además, un texto puede presentar múltiples narradores que relaten la misma historia desde distintos puntos de vista. Entre los tipos de narradores que existen están narradores según la persona gramatical. Narrador en primera persona es el que aporta mayor realismo a la obra, puesto que escribe como si estuviera viviendo el relato, es decir, en primera persona. Narrador en segunda persona realiza la narración directamente al lector, hacia él mismo u otro personaje, es decir, emplea el uso de tú. Narrador en tercera persona. Normalmente se utilizan los pronombres ella, él, ellos. Se narra desde el punto de vista de un ente que se encuentra externo a la historia. Narrador es según su conocimiento. Narrador protagonista. Es aquel que narra la historia en primera persona. Es el personaje principal y sus textos tienen carácter subjetivo. Narrador omnisciente. Es un narrador que sabe todo de los protagonistas. Conoce sus pasados y sus pensamientos. También tiene conocimiento de la historia y sabe lo que pasará. Narrador testigo. Es el que está contando algo que vio o que escuchó. Puede ser parte de la historia que cuenta, pero no es el personaje principal. El texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, son los personajes quienes aparecen en la historia y se ven envueltos en acciones que tendrán que resolver. Los personajes también tienen varias clasificaciones. Escuela de Escritura 2021. Personaje principal es el núcleo de la historia. Todo protagonista de una historia suele ser este tipo de personaje. Personaje secundario. Participa en algunos de los acontecimientos de la historia. Su importancia radica en la relación que mantienen con el personaje principal. Personaje terciario o incidental. Interviene de manera esporádica en la historia. Está concebido como elemento de ambientación o decoración. Personaje redondo. Experimenta una transformación a lo largo de la historia, de modo que al final no es el mismo que al principio. Es decir, presenta un cambio significativo en su desarrollo. Personaje plano. En este tipo de personaje ocurre lo contrario a los personajes redondos. Un personaje plano permanece igual, siendo el mismo desde el inicio hasta el final de la historia. Antagonista. Representa la fuerza o el obstáculo contra el cual lucha el protagonista. Personaje arquetípico. Se le atribuyen las características de las ideas, valores o conceptos que representa. Poco a poco has ampliado tu conocimiento sobre literatura y el análisis textual. Has explorado conceptos como el renacimiento, el narrador y los tipos de personajes. Con estos elementos, ya cuentas con las herramientas necesarias para observar una obra desde una perspectiva mucho más analítica. Ahora bien, con lo que sabes, ¿cómo clasificarías a los personajes de Shakespeare?
Reflexiona sobre esta pregunta antes de avanzar al siguiente tema. Checkpoint, asegúrate de comprender la importancia del Renacimiento y sus características dentro de la literatura, entender la influencia de William Shakespeare en el periodo renacentista, conocer los tipos de narrador y personajes.